Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 36 y Filosoando. Filosoando y quiero cambiar un poquito el esquema hoy. Normalmente el episodio comienza o con una meditación o con una pequeña introducción al tema a hablar. Pero hoy quiero comenzar con lo que suele ser el final del episodio y es con la pregunta del episodio anterior. A final del episodio pasado sobre los padres apologistas, San Ireneo, Tasiano y Tertuliano, les dejé la pregunta de cuál sería un periodo que ustedes crean influyentes pero que no conozcas a profundidad, que te gustaría conocer mejor. Y recibimos un comentario del señor Miguel que habla de que le gustaría entender más el movimiento filosófico, particularmente el nihilismo, porque está leyendo a Dostoyevsky y cree que es necesario conocer el movimiento filosófico para entender un poco más su obra. Eh, sí, yo no diría que es necesario, pero sí que es útil o que es una buena aproximación personal. Con los movimientos filosóficos más avanzados, digamos desde el siglo como XVI para adelante, un tema que tiene la filosofía es que ésta se construye sobre sí misma. ¿Esto qué significa? Que todo filósofo está tomando un poco los anteriores, está reafirmando o debatiendo a los anteriores y está construyendo sobre una base muy grande, no solo en el aspecto de la filosofía, sino en el aspecto de la política, de la matemática, de la historia. Dostoyevsky es un caso muy particular, porque para mí Dostoyevsky antes de filósofo es escritor, y como escritor no me parece un nihilista. Como escritor yo lo categorizaría fuertemente en el realismo ruso, lo cual es muy interesante porque es medio contradictorio al nihilismo, ¿no? A fin de cuentas, el realismo, su nivel de detalle, su nivel de análisis humano, social, suele llevar más al romanticismo, un poquito más cosas como Madame Bovary, que es, bueno, eso es Flaubert, obviamente, pero que es más una búsqueda de sentido dentro de la explicación minuciosa y profunda de la alta sociedad, en contraste con la sociedad real. Y yo creo que ese es el contexto en el que se puede entender un poquito más el nihilismo de Dostoyevsky. En una obra, por ejemplo, como Los Hermanos Karamazov, que es uno de mis libros favoritos de toda la vida, el punto de la obra no es tanto quién mató al padre, que ese es el punto de la historia, ni tanto la relación entre los hermanos, ni tanto cuál de los hermanos es bueno o malo. Es más una exploración de cómo cada uno de los hermanos busca un camino diferente para darle sentido a una vida que los ha dejado con las manos vacías después de prometerles el trono y la corona y el éxito del mundo. Ahorita estoy hablando de memoria, pero recuerdo, por ejemplo, que Alyosha encuentra este bienestar a través de la religión. Otro de los hermanos lo encuentra a través del dinero, otros a través del hedonismo, llamémoslo así, y termina, creo que tiene una conversión con el diablo. Todo esto para decir que el nihilismo es un movimiento que voy a resumir muy chiquito, porque aparte tiene diferentes corrientes, y de por sí el nihilismo es una corriente del existencialismo. Pero el nihilismo básicamente es la conclusión pesimista de que la vida y la existencia es un sinsentido. Y más importante es que aunque hay muchas salidas para luchar con este sinsentido, al final es un sinsentido. Y hagas lo que hagas, no tiene mucho sentido hacerlo. Ahora, hay otros nihilistas, como mi queridísimo Albert Camus, que toma esta idea y la transforman a, bueno, si la vida no vale la pena, pues mínimo la disfruto, ¿no? Eso se llama absurdismo, es mi corriente favorita. El nihilista es un poco más, digamos, pesimista. Y Dostoyevsky, que era más escritor que filósofo, aunque obviamente la literatura es hija directa de la filosofía,
Tiene más una impresión, no tanto de si la vida no tiene sentido, entonces ¿qué? Sino más de veamos si en efecto la vida no tiene sentido y explorémoslo a través de diferentes avenidas y veamos qué pasa. Digamos que abre más preguntas que respuestas. Entonces yo te diría, Miguel, sí, eventualmente vamos a llegar al existencialismo y va a ser un gran momento. Vamos, yo creo que son escritores que vamos a comenzar a tener más de un episodio por pensador, así de grande y complejo puede ser su trabajo. Yo te diría que para ir entendiendo la obra de Dostoyevsky hay de dos. Léelo sin saber nada del contexto y deja que te llegue las ideas más puras que después puedes masticar tú. O bien, busca el contexto histórico. No te preocupes tanto por palabras de que si es existencialista, si es nihilista, si es realista. Más bien es quién era, dónde estaba, por qué es tan importante Dostoyevsky. Porque su nihilismo no es frente a una sociedad, digamos, con internet. Tampoco es ante una sociedad en una guerra mundial o en una guerra civil. El existencialismo de Dostoyevsky nace en una sociedad que ha prometido el éxito y la superioridad de la raza rusa y que en sus procesos de crecimiento y de manifestación como casi hegemón, dejó al humano atrás. Ahí te lo dejo. Ahora bien, siendo dicho ya todo esto, ¿de qué se trata el episodio de hoy? Bueno, el episodio de hoy vamos de regreso a Alejandría. La última vez que estuvimos ahí, si no me equivoco, fue con Filón. Y vamos a seguir en este avance de la relación entre la religión y la filosofía, particularmente la religión cristiana, habiendo dejado atrás ya a los gnósticos, a los apologistas y a los que de plano decían que la religión y la filosofía eran completamente incompatibles. Y ahora entramos a la escuela de Alejandría. La escuela Alejandría es una escuela que nace por su nombre en Alejandría, por supuesto, y esto conlleva a que es una escuela que tiene un contexto fuertísimo en el tema del helenismo. Es una escuela de familias descendientes directas de Grecia, familias que siguen hablando en griego, que siguen leyendo en griego, y que por más que se han convertido y que creen en el cristianismo, vaya, no están dispuestos a dejar atrás la religión. Digo, perdón, su helenismo, no están dispuestos a dejar atrás su tradición, su cultura. Pero tampoco es la religión, la quieren conciliar entre los dos. La Escuela de Alejandría es un aporte fantástico a la filosofía y a la sociedad, porque simultáneamente conservó los pensamientos clásicos de los griegos, los concilió con los pensamientos religiosos del cristianismo y creó la base para la metafísica actual del cristianismo. Es un gran aporte a la filosofía de la época patrística, sobre todo en lo que es la escuela catequética, porque estas saltó todas las barreras que se les querían poner los pensadores y estímulos nuevos y agresivos intentos para juntar fe y razón. Curiosamente, muy parecido a lo que hizo Filón de Alejandría milenios atrás, siglos, perdón. La escuela de Alejandría es fundada por San Panteno, que era un ateniense educado en la escuela estoica, quien eventualmente moriría en India en un intento de evangelización, lo cual nos dice que aunque muy ateniense y aunque muy griego, seguía siendo un fuerte creyente. Eso es algo muy interesante, porque esto es una característica de todos los filósofos de la escuela de Alejandría. La idea de realmente admirar a los griegos, realmente trabajar en la filosofía, pero simultáneamente ser fervientes creyentes. ¿Cuáles son las características de la escuela de Alejandría?
Bueno, es más que nada el desarrollo de la fe cristiana expuesta dentro de una filosofía religiosa de gente que hablaba en griego. Básicamente es la primera institución cristiana que tiene algún tipo de enseñanza científica. Es una escuela que salvaguardó la fuente y la substancia mística de la religión, pero le quitó todo el antropomorfismo, tanto a la religión como a la filosofía. Dejó la libre investigación en cuanto a temas de revelación y discusión entre fe y conocimiento, apoyados siempre de la filosofía. Ahora bien, ¿de quién vamos a hablar hoy? ¿Quién es el pensador del título del capítulo? Bueno, este es Clemente de Alejandría. Hay gente que le dice San Clemente, hay gente que no. Esto es porque en el siglo XVIII Benedicto XIV le quitaría su rol de santo, diciendo que no hay mucha evidencia de su existencia. Hay bastante evidencia escrita, pero yo no soy papa. Clemente nace en Atenas, era hijo de paganos de clase alta y tuvo una excelente educación. Recorrió diferentes escuelas filosóficas en su juventud, se inició en la teoría de los misterios, ¿no? El estudio de los misterios en la religión cristiana. Viajó por Grecia, Italia, Palestina, Egipto. Se convirtió al cristianismo y entró a la escuela catequista, que la dirigiría desde el año 190, donde sería maestro del siguiente pensador de que hablaremos probablemente en el próximo episodio, Orígenes. Clemente sería perseguido por Séptimo Severo y se refugiaría en Cesarea, donde moriría. Yo nací por Cesarea, él murió en Cesarea. Ese es el peor chiste que va a hacer en toda la historia de este podcast. Eh, pero su pensamiento se ha vuelto una parte esencial para la evolución de la filosofía, la religión y el paso, podemos decir que es este eslabón perdido entre el gnosticismo y el cristianismo, cosa por lo cual varios cristianos lo rechazan. Pero bueno, ¿cuáles son los aportes de Clemente más en forma? Sí, bien, entendemos todos que fue el que juntó cristianismo y filosofía griega, pero ¿cómo lo hace? Bueno, abriendo la epistemología, que recordemos es el estudio del estudio, Clemente desarrolla una lista, un orden jerárquico de los grados del saber, que es una posición donde dice, hay 5 caminos para el conocimiento y cada uno de estos es importante y subordinado al siguiente. Es decir, primero desarrollas el primero, después el segundo y bla, bla, bla. Entonces, el primero es la propedéutica, leer, escribir, cantar. El segundo son las 7 disciplinas encíclicas, la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. El tercero es la filosofía, que por consiguiente no puede ser considerada mala, ya que tiene un origen divino. Para Clemente procede de la iluminación del logos, y por esto la fe y la filosofía no se excluyen. Más bien, él considera la filosofía como una preparación para la fe. Es un conocimiento práctico de la vida. Clemente claramente toma influencias estoicas y dice, la filosofía es algo que existe y que sirve. Hagámoslo servir. Ahora bien, después de la filosofía viene el grado del saber de la fe, que es infinitamente superior a la filosofía. No suministra verdades parciales, sino la verdad en su plenitud. Es la substancia de las cosas que se espera saber y la demostración de lo que no se sabe. Es una anticipación voluntaria y un asentimiento religioso. No le falta nada, es perfecta y basta para todo. Básicamente, la filosofía te ayuda a responder ciertas preguntas, pero con esas ciertas preguntas salen más que no puede contestar. La fe es el siguiente grado de conocimiento para Clemente, porque no te deja estas puertas abiertas. La fe te contesta todo. Pero, y eso es lo más interesante, la fe no es el máximo grado del saber.
El quinto grado y máximo grado del saber para Clemente es la gnosis. La gnosis que significa para él la plenitud del conocimiento. Voy a leer esta frase de Hugo García Salvatecchi que explica la gnosis como es el saber en el que culminan todos los grados anteriores del conocimiento humano. Se llega a ella por la filosofía y por la fe. Penetra los secretos más profundos de las escrituras encubiertos por el velo de las alegorías. Su objetivo es el conocimiento de Dios, que es la causa que está más allá de todas las cosas, y del logos, que es la verdad por esencia. Se trata de un conocimiento esotérico, reservado a una minoría. Es producto de una iluminación, una comprensión, una contemplación, un conocimiento a la vez intuitivo y afectivo. Es la perfección de la caridad propia del Nuevo Testamento. La gnosis requiere de una doble preparación: purificación moral, por la práctica de las virtudes que llevan a la apatía, que consiste en la indiferencia frente a toda pasión, y la purificación intelectual, a través de los misterios, de los que se contempla el logos y se intuye de Dios cara a cara. Pocas palabras. La fe es casi lo mejor que se puede aspirar para Clemente, pero dentro de la fe se pueden perder alegorías, se puede perder conocimiento divino si se cree en las palabras de los textos sagrados de manera literal. Pero como has llegado a la fe con la previa preparación de la filosofía, Clemente dice, puedes entender la gnosis, que es mezclando el conocimiento y las dudas y las pequeñas herramientas de preguntarte que desarrollaste con la filosofía y aceptando las respuestas que te da la fe, no ciegamente, porque ya tuviste la preparación previa, puedes llegar a la gnosis, donde entiendes, pero no es algo que solo está en tu control. También tienes que tener revelación divina. Es un poco como la idea de Séneca. La gnosis llega casi que por fortuna o por acción divina, pero solo si estás preparado para recibirla. No basta con tener suerte ni con estar perfectamente preparado. Tienes que tener ambas cosas. Ahora bien, para Clemente, la filosofía, por consiguiente, tenía una sola función, y esta era prepararte para la fe. Tienes que estar listo y curtido, por así decirlo, con pensamientos, con una razón crítica por detrás, antes de poder discutir la fe. Ojo, no es la idea de que tienes que saber antes para creer, es más bien tienes que creer para entender, pero una vez que entiendas tienes que tener las herramientas para lidiar con el entendimiento nuevo que tienes. Realmente Clemente le tenía mucho afecto a los griegos y al helenismo. Clemente inclusive llega a decir que existen dos viejos testamentos: el viejo testamento de los judíos y el viejo testamento de los griegos, que es básicamente la filosofía griega. Para él, al igual que para muchos otros padres apologistas de los que hemos hablado, el logos es el verbo, es lo mismo, es la figura que después encarnaría en Cristo. Y es a través del logos que los filósofos, los grandes filósofos, tuvieron previas revelaciones. Para él, los conocimientos, sobre todo de Platón y de Pitágoras, que eran los dos griegos que él más elevaba, se derivaban de revelaciones divinas. Es decir, Pitágoras, Platón, pudieron saber lo que sabían y estuvieron tan cerca de la verdad, porque aunque no fueran creyentes, el Logos les dio la revelación que hacía falta para moverse para adelante. Es algo así como la idea de que Dios siempre estuvo por detrás de los griegos y a través de ellos fue preparando la sociedad para poder entender el cristianismo una vez que llegara. Claro, esto presupone un plan perfecto y si eres una persona un poco escéptica nunca le vas a creer. Pero es una idea bonita. Para Clemente, el logos, el verbo, es el gran maestro. Es el que nos enseña todo.
no solo la manera en la que encarna en Cristo para absorber los pecados de Adán y para enseñarnos de nuevo a la humanidad y el cambio al Nuevo Testamento, sino que también es esa pequeña voz que te dice, investiga esto, o es esta pequeña voz que te dice, ¿cuál será la respuesta a esta pregunta? Y es esa pequeña voz que te dicta la pregunta. Para Clemente, el que nos enseña todo es efectivamente el verbo o el logos. Y el mismo logos fue el que le explicó a Platón que el logos existía. Es una idea interesantísima. La sola noción de tener o aceptar, empatar las ideas de la filosofía clásica, que bien podría considerarte hereje, y la fe cristiana, para mí significa una de dos cosas. O que el cristianismo, muy inteligente en su grado de adaptación, reconoce en los griegos, en el helenismo, un mecanismo de pensamiento, una razón, una forma de entender el mundo útil que podría ayudarles a, digamos, establecer su influencia en el mundo a tal grado que no fueron capaces de rechazarlo, sino que lo incorporaron, o bien una admiración por las conclusiones griegas que sencillamente no querían jugársela y discutir con ellas. Sea lo que sea, yo veo aquí una idea práctica, estoica y respetuosa de la religión ante el helenismo diciendo, va, estos están en contra, pero son buenos, hay que reclutarlos. ¿Dónde sucede eso? En la escuela de Alejandría. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué creen que el cristianismo no logró apagar el pensamiento helenístico? Los leo. Como siempre, muchas gracias. Continuamos en este camino. Si pueden recomendarnos, seguirnos en las redes sociales, Facebook, bueno, Instagram, TikTok, marcar 5 estrellitas al capítulo. No, se les agradece mucho. Tengan una excelente semana.